necesidad en tu pueblo, cualquier desánimo, Señor, que haya, cualquier quebranto espiritual, Señor, que tú traigas sanidad en todos los aspectos, Padre. Que nos guardes del mal como lo has hecho hasta ahora y que nos mantengas, Señor, cerca de ti siempre. Que el mensaje de esta mañana, Señor, tenga tu bendición y tú nos hables como siempre a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 32. Isaías, vamos a leer los primeros dos versículos, ¿verdad? Quizá ustedes están viendo allí nada más el versículo de Isaías 31:2, pero vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo que dice: He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hasta ahí nada más, hermanos. Este versículo de Isaías 52, en el cual, ¿verdad?, vamos a basar parte de, pues, todo el mensaje, ¿verdad? Y el título que tenemos, ¿verdad?, acorde a este versículo que hemos leído, es Tu protección en Cristo. Este versículo que leímos cuando dice aquel varón, pues está hablando, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues nuestro Señor Jesucristo es lo que dice aquí el versículo 32, que ya leímos, ¿verdad? Que es escondedero contra el turbión. Y pensaba en este ciclón que azotó, hermano, la parte del este de los Estados Unidos, especialmente, hermanos, en la región de Miami, en el estado de Miami. Y esos estados del este, pues fueron, ¿verdad? Primeramente pasó un ciclón y los aporreó bastante, mató gente, hizo destrozo y medio. Perdón, y esperaban un segundo ciclón que iba a ser más fuerte aún. ¿Cuánto honor harían los hermanos de esa región, hermanos, si nosotros acá tan lejos los apoyamos en oración? Imagínense, pues, de todo el mundo seguramente. Ahorita, hermanos, ya nadie está, ¿verdad?, ajeno a lo que pasa en el mundo. Por las noticias dan la vuelta instantáneamente cuando las cosas ocurren, con todos los adelantos de la ciencia, de la comunicación, con el internet, pues todo se comunica rápidamente. Hermanos, como es sabido también, pues ese ciclón no fue tan duro, ¿verdad? No azotó en la forma que esperaban, nada más fue una lluvia, ¿verdad? Torrencial, fuerte, sí, pero no la destrucción que esperaban. Y pues, ¿verdad? Pensando en todo esto, hermanos, pues vienen las tempestades a la vida y nosotros tenemos, ¿verdad?, en Cristo, hermanos, protección, ¿verdad? El Señor nos guarda y nos protege. Vamos a ver, hermanos, hay varias clases de tempestades en la vida que vamos a ver, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Les voy a dar los 3 puntos, hermanos, aunque son 3 puntos principales, pero vamos cubriendo todo lo que está en medio como si fuera una predicación expositiva. Pero el primero de ellos es protección contra contra las crisis de la vida. Número 2, protección contra la ley natural del mundo. El mundo, hermanos, tiene una ley natural, ¿verdad? El mundo es malo.
va contra lo espiritual, y la palabra mundo pues tiene tres significados. Obviamente nos referimos, ¿verdad?, al que es malo. El Señor amó al mundo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero eso se refiere a toda la humanidad, ¿verdad?, que ha existido. Y el mundo también es el globo terráqueo. Pero una tercera acepción de la palabra mundo es el sistema moral que no reconoce a Dios, ¿verdad? Entonces, la gente que vive como ellos quieren es el mundo, ¿verdad? Y que hacen toda clase de males mientras no perjudique a otro. Así es el mundo. Entonces, a ese mundo, ¿verdad?, tiene una ley. Y pues, nosotros como iglesia estamos, hermanos, también en este mundo, y pues no debemos amarlo. La palabra nos exhorta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en tercer lugar, protegidos contra la tibieza espiritual. Vamos a ver, hermanos, yo tengo 50 y tantos años predicando, y he predicado sobre toda clase de pecados. Pero fíjese que hay un pecado que yo no había reparado, que nunca he predicado un mensaje sobre él. Quizá usted también se haya dado cuenta de eso, ¿verdad? De que no lo considere un pecado, pero la Biblia lo menciona que sí lo es, y es la tibieza espiritual. Hermanos, Dios nos da motivos para que seamos fervientes, agradecidos con Dios. Y si nosotros estamos apagados ante la presencia de Dios, tibios, que no nos conmueven ni para bien ni para mal, es pecado, hermano. Lo vamos a ver en este mensaje. Este es el último punto que vamos a tocar. Nada más les doy el bosquejo. Así que vamos con el primero: protección contra las crisis de la vida. ¿Cuáles son las crisis de la vida? Hermanos, las crisis naturales, ¿verdad? Tenemos tres crisis en la humanidad. Primeramente, la niñez. La niñez, hermanos, es una crisis, ¿verdad? El niño crece y está a expensas desde que nace, ¿verdad? Es el ser más vulnerable en la humanidad, en la naturaleza. Fíjese, los animalitos que pronto se aprenden, ¿verdad?, a tomar el alimento por su propia iniciativa. Ellos buscan, ¿verdad?, los pechos de las madres, ¿verdad? Y todo. Y hay unos animales pues que son más, ¿cómo diremos? Que se adaptan a la vida más pronto. Por ejemplo, los cabritos, los chivos, es casi nacen saltando. Muy diferente a otros animales que requieren un tiempo para, ¿verdad?, para adaptarse a la vida, que las vacas tienen su becerrito y ahí lo están lambiendo, al ratito el becerrito se levanta. Pero los chivos esos no, casi salen brincando del vientre de la madre ya, adaptados a la vida casi. Entonces, hermanos, los primeros días, meses y años, pues somos dependientes. Somos dependientes de nuestra madre, de los cuidados que nos den. Y es crítico hasta los 7 años, en la niñez, en la infancia, hasta que se nos caen los dientes y nos salen otros nuevos. Ya empieza otra etapa de la vida. Viene la adolescencia, que no es fácil tampoco, hermano. Se nos olvida pronto, ¿verdad?, qué pasa, pero algunos tuvimos una adolescencia con algunas partes difíciles, ¿verdad?, de adaptarnos. Y en lo personal, hermanos, yo sufrí como adolescente el cambio. En un adolescente son cambios de ira, le entran algún coraje, no sabe por qué. Bueno, es natural, ¿verdad? Y también cualquier cosa, es muy vulnerable el adolescente, se ofende muy fácilmente. Yo anduve trabajando cortando maíz y ya ve que tiene unas partes del maíz que eso es como tizne, como carbón, y
me cayó en la cara, hermanos, y precisamente en el bigote me cayó. Y me dijeron, mira, se rieron, ya quiere tener bigotes. Y yo no me había dado cuenta que traía esa parte del maíz que es negro como carbón, que son una especie de hongos que tiene. Hermano, me ha entrado un coraje, una rabia inexplicable, que ya hasta me quería ir de la casa por eso, una ofensa que dije, ¿cómo? Juzgarme a mí que ya quiero tener bigote, mira nomás, ¿a quién se le ocurre? Una cosa tan sencilla. Cuando mi nieto Dan Jairo entró a la adolescencia, que ya tenía unos 14 años, hablé con él y le digo, ¿cómo te sientes en tu nueva etapa de la vida? Ya eres un adolescente, ya en breve te va a salir el bigote, no te preocupes, es normal. Y se rió, me dijo, no, abuelito, así habla en una forma muy especial, dice, es que a mí eso no me preocupa, dice, yo quiero ya tener pelos en la cara, que quería tener barba, ¿verdad? Porque muchos jóvenes la usan, se usa, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, dije, no está como yo estuve en ese tiempo, ¿verdad? Yo pues quería darle unas palabras de aliento, ¿verdad? De los cambios que iba a experimentar. Luego viene, hermanos, la vida de los adultos, ¿verdad? Los 21 años. Fíjese cómo las etapas van de 7 años en 7. La infancia primera hasta donde se nos caen los dientes son a los 7 años. A los 14 años empieza otra, ya no sale barba, ¿verdad? Los hombres. Y las mujeres pues empiezan también ¿verdad? Empiezan a tener su menstruación, ¿verdad? Y así, hermanos, después viene la edad de los adultos, a los 21 años, ¿verdad? Ya es un adulto. Y recuerdo las clases de civismo que decían que un ciudadano es, a los 18 años es un ciudadano si es casado, y a los 21 si no lo son. Entonces, ahí empieza otra etapa, que es dura, hermanos. Muchos jovencitos, ¿verdad? Cuando entran en esa etapa y enfrentan ¿verdad? La realidad de la vida, y hay algunos que se quitan la vida, ¿verdad? Se quitan la vida porque empiezan a ver que la vida es dura, que tiene responsabilidades. Y después ya de los 28 años para arriba, hermanos, pues ya empieza la madurez. Ya madura la persona, ya a esa edad ya muchos están casados. Yo, por ejemplo, a los 28 años me casé con mi esposa y ya empezamos otra etapa. Y de los 28 a los 35, hermanos, a los 35 años se presenta otra crisis que es la de mediana edad. Es la etapa de la evaluación. En 7 años ya está en su trabajo, ya definido, empieza la persona a considerar, a hacerse comparaciones con otros. Otros han avanzado más que él y siempre miramos hacia arriba. Nunca miramos los que se quedan abajo, sino los que nos avanzan, y eso trae desánimo. Muchos en esa edad se divorcian, otros cambian de trabajo por la crisis de mediana edad. Luego, pues ya es sabido, ¿verdad? Ya de los 35 a los 40 empieza otra etapa. Ya a los 42 años ya empieza ya otra etapa en la madurez, ¿verdad? Los 40 y tantos a los 50 en esa etapa, hermanos, pues muchos hombres, pues como que quieren ser otra vez jóvenes. Según los que estudian estas etapas de la vida, es de que pues muchos hombres ya para ese entonces pues ya son exitosos, ¿verdad? Ya lo que han logrado en la vida, y muchos pues se compran un carro deportivo y se visten muy deportivamente, ¿verdad? Porque se sienten jóvenes o quieren sentirse, ya no son jóvenes,
pero ellos quieren. Y ya cuando llega a la tercera edad, hermanos, pues muy sabido, ¿verdad? Ya es otro paso. Cuando uno llega ya a los 60 años, pues ya es la tercera edad. Ya le digo tengo un sobrino que se comunica seguido conmigo y ya él ya entró a los 60 años y dice, pues ya entré a la tercera edad, pues qué bien, bienvenido. Le digo, no te preocupes, es como cuando él ¿verdad? Maneja troques de carga, pero no es un negocio, él es contratista de construcción, pero a veces tiene que mover los troques él personalmente. Y digo, es como cuando vas manejando tu troque y ¿qué haces si agarras una subida? Pues metes otro cambio. Y así es en la vida, hermano, hay que meter cambio. No puede uno seguir al mismo ritmo, ¿verdad? Ya las fuerzas no son las mismas. No se necesita WAIC. Entonces, hermanos, esas son etapas, ¿verdad? Que muchos hombres tropiezan. También hay suicidios, cometen locuras algunos hombres ya en la tercera edad. Entonces, pues cuando se conoce a Cristo y tenemos a Cristo, Él nos ayuda en esas etapas de la vida. Hermanos, las crisis por los fenómenos naturales, de lo que estamos hablando acerca ¿verdad? Del turbión que viene de la vida, ¿verdad? Pero en un sentido literal, ¿verdad? Esos ciclones que vienen, esas crisis, hermanos, de fenómenos naturales, terremotos, ciclones, ¿verdad? Pues hay que encomendarnos al Señor. El que anda encomendado al Señor, hermanos, Dios lo protege. Conozco una historia de una hermana que trabajaba en una maquiladora allá en el DF, que era costurera. Muy sonado ese caso fue, ¿verdad? De las costureras que todas murieron aplastadas en ese terremoto del 1985 en México. Y esta hermana llegó tarde al trabajo y fue a disculparse con el mayordomo. Le dijo, pues, quiero que me deje, que me disculpe por esta ocasión. Mire, tuve muchos contratiempos para estar aquí, pero quiero trabajar. Pero no he comido nada. Deme permiso de salir y comer una torta o algo. Dijo, mire, pero salga corriendo, corra, vaya. Le dijo el mayordomo, así es exagerando. Y ella lo tomó al pie de la letra, hermano. Salió corriendo y cuando traspuso la puerta se vino un edificio encima, con el temblor que se sintió en ese momento. El permiso que le dieron para ir a tomar un desayuno rápido, hermanos, se volvió, corre por tu vida, porque ella salió corriendo y salvó tu vida. Fíjese qué tremendo es, ¿verdad? Y era una cristiana, ¿verdad? Ella seguramente encomendada al Señor, oraban por ahí en su casa, los problemas que había tenido, pues todo eso le hacían tal vez espiritualmente, ella andaba clamando al Señor. También, hermanos, en la salud hay crisis en todos los tiempos. Tenemos crisis, ¿verdad? En la salud. Aunque ya mencionamos, ¿verdad?, las etapas de la vida, pero pues hay unas muy sobresalientes, como es la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres también, hermanos. Sufrimos cambios, ¿verdad? Y se experimentan, ¿verdad? Se enfrentan cosas a veces que hacen que el hombre cometa locuras en la andropausia. Así como la mujer pues tiene sus malos ratos también, ¿verdad? Porque es pesada la menopausia, los dolores de cabeza, los mareos y tantas cosas que vienen, ¿verdad? El cambio de carácter de un repente, como si fuera una adolescente, anda enojada la mujer y no sabe ni por qué. Pero es la etapa. Pero Cristo nos ayuda en esto, hermanos. El Señor es nuestro ayudador en todos los aspectos de la vida.
En segundo lugar, hermanos, protección contra la naturaleza del mundo. Vamos a Colosenses, hermanos, capítulo 3. Del 1 al 9, ¿verdad? Ahí está todo. Vamos a leer los primeros 3 primero en Colosenses. Empezamos el domingo pasado, tuvimos la predicación basada en esta carta de los Colosenses. Vimos el primer capítulo, todo lo que nos dice, hermanos, de los orígenes, ¿verdad?, del Señor, lo que Cristo es, nos da a saber el primer capítulo. Y en el 3 dice, sí, pues, haber estado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad?, la ayuda del Señor para el mundo que nos envuelve. Vamos a ver a continuación, pero antes, pues vamos a meditar muy bien, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, resucitamos con Cristo, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, primeramente nos convertimos, tuvimos el nuevo nacimiento, y luego, hermanos, pues viene ese cambio que se requiere, ¿verdad?, de vida. Y eso se simboliza en el bautismo. Cuando somos bautizados, estamos sepultando al hombre viejo, como dice la Biblia, nuestro pasado, todo, nuestra forma de vivir, y salimos del agua a semejanza de la resurrección de Cristo para vivir una vida nueva. Entonces, hermanos, esto es lo que simboliza el bautismo, y aquí mismo en Colosenses, capítulo 2 y verso 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos, el bautismo para eso es, para hacernos saber que nosotros morimos al mundo y resucitamos con Cristo una nueva vida, resucitados con Él. Y en el capítulo 3 y versículo 2 nos recuerda otra vez Colosenses, ¿verdad?, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí pues nos desglosa, nos dice cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las de la tierra, ¿verdad? Dice las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas celestiales, ¿verdad? Y esto pues, hermanos, vamos a verlo más adelantito, ¿verdad? La iglesia, los colosenses, era una iglesia muy especial. No todas las congregaciones son iguales. Y aquí vamos a ver que la iglesia de Colosas tenía una gemela, es la de la Odisea, ¿verdad? La iglesia de la Odisea que se menciona en Apocalipsis 3. Eran como iglesias gemelas, muy parecidas, y el apóstol Pablo les escribe a las dos. Pero vamos a ver, hermanos, a continuación también, ¿verdad? Dice que estamos nosotros escondidos en Cristo para estas cosas, para el mundo, ¿verdad? No perdamos de vista el primer versículo de Isaías 32:2, que nos dijo que será aquel varón como escondedero contra el turbión. Y allí pues entra, hermanos, todo lo que ya hemos mencionado, lo físico, lo espiritual, ¿verdad? ¿Verdad? Lo social y todo lo que haya, intelectual y todo entra, ¿verdad? Allí, en la protección que el Señor nos da, que ese varón que se anunció a través del profeta Isaías, pues para nosotros es una realidad ya, hermano. Nosotros lo experimentamos, lo recibimos como Salvador y vivimos nosotros escondidos en Cristo, en nuestro escudo, contra toda crisis, contra todo peligro. ¿Y contra qué, hermanos? ¿Qué es lo terrenal?
¿A qué se refiere con lo terrenal? Aquí lo dice del versículo 3 al 9, se los voy a leer porque a eso venimos, a estudiar la palabra. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Verdad? Aquí nos dice, hermano, nosotros de allí salimos, también estuvimos involucrados en ese tipo de vida en el mundo, pero el Señor nos rescató, hermano, nos salvó, y ahora pues debemos dejar esto. La carta a los Colosenses, como otras, primeramente presenta la posición que nos dio Cristo, ¿verdad? Que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero en otro aspecto seguimos en este mundo. Una cosa es la declaración posicional que tenemos con Dios, y otra es la realidad que todavía estamos en un mundo corrompido y viviendo en una naturaleza corrompida, hermanos, que tenemos. Entonces, esto debe ser sometido a Cristo para que podamos salir victoriosos de todos esos peligros. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí tenemos, hermanos, bien claro explicado, ¿verdad? Que nosotros pues debemos dejar todo eso, son cosas terrenales, ¿verdad? La ira, el enojo que viene, ¿verdad? En exceso, aunque sea por causas naturales, hermanos, pues debemos de dejarlo, ¿verdad? No podemos nosotros ya como cristianos, habiendo conocido al Señor y su poder, su amor y su misericordia, pues seguir en la naturaleza humana. Por eso es el bautismo, para que nos recuerde que eso quedó sepultado y ahora vamos a luchar contra todo eso, vamos a dejarlo, porque un cristiano puede conocer, hermano, su posición, las bendiciones de Dios y seguir viviendo igual. Y era el caso de esta iglesia. Entonces, no, pues no, como que dice, así no se vale, hay que cambiar, hermano, porque Dios no se agrada de eso. Dios quiere que sus hijos vivan conforme a lo que Él ha dispuesto. Entonces, eso hay que dejarlo, lo que menciona aquí, ¿verdad? Así que ya no hay arrebatos de ira, hermanos, tenemos que controlarnos en el nombre del Señor. No hay disculpa de decir, es que yo así soy. A ver, yo así he sido siempre. Y yo no quiero ser hipócrita. Yo lo que siento lo digo. Yo quiero ser sincero. No, hermano, no se vale así. Así no está bien. Cálmese, cálmese. Ahora usted su vida está en Cristo. Usted ya no es el mismo. Ese hombre ya fue sepultado, esa criatura llena de pecado. Ahora dice, sí, puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que el mundo, hermano, nos seduce, Satanás nos seduce, quiere que vivamos igual que antes, pero ya no es posible. Ahora conocemos la verdad, ahora tenemos la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra, hermano. Ahora tenemos una posición como en Cristo. También, hermanos, dice aquí la manera de lograrlo es revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Como si nos quitáramos la ropa sucia. Cuando llega uno del trabajo, hermanos, después de hacer un trabajo sucio, que uno ha sudado, por ejemplo, podar esos árboles. Cuando yo podaba los árboles, tienen mucha, cositas blancas, ¿verdad? Y como una especie de manteca, es plaga, ¿verdad?
Pero esa plaga al andar cortando las ramas le cae a uno. Y a veces terminaba todo sucio, hermanos, y pues aquella ropa a quitármela, ¿verdad? Y a lavarla, que se le quite toda esa plaga, toda esa manteca de los árboles que me cayó. Y, ¿verdad? Y despojarme esa ropa y darme un baño, hermano, y ponerme ropa limpia. Qué a gusto se siente uno después de eso. Y así es espiritualmente, hermanos, el ropaje, ¿verdad? La vestimenta carnal que teníamos, hermanos, ahí despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, ¿verdad? De Cristo. Es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra en este mensaje, hermano. Dice aquí, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú, hacedlo vosotros también, dice esta versión. Pero ya traducido, hermanos, así como Cristo Jesús nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Ni le pedíamos perdón, ni lo merecíamos, pero Cristo nos ofreció el perdón, nos rogó con su perdón y lo aceptamos, hermanos, y fuimos perdonados. Y dice, así también hacedlo vosotros. Hermanos, y esto es escrito para la iglesia, para los hermanos. ¿Cuántas ofensas no se reciben en la iglesia, hermano? Que no me saludó, que me vio bien, que no me vio bien, que quién sabe que me miraría, pues ¿cómo andaría yo? Y hay muchos resentimientos en la iglesia. ¿Y qué te podemos hacer, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer en este caso? Perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Perdona amplio, hermano. Todo nos perdonó. Y así tenemos que hacerlo nosotros también. Pedro le preguntó al Señor en una ocasión, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque ya dijo Pedro, estoy hasta aquí. Y eran los discípulos del Señor, andaban con Cristo. Y Pedro ya no aguantaba. Ya me ganaron el colmo, Señor. Y Pedro era impulsivo. ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces. Pero no se refiere al número, hermanos. El perdón es ilimitado, no tiene fin. Si tu hermano viene contra ti a pedirte perdón, perdónale. Cuantas veces venga. Y esto es difícil, hermanos, es duro. Pero es lo que nos dice el Señor. ¿Cuántas gentes no se van de la iglesia, hermanos, por una fricción con otro hermano? En las iglesias hay muchas fricciones, porque somos humanos. Y pasan cosas. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Perdonar como Cristo nos perdonó. No podemos nosotros tomar venganza, represalias. Y esa es la vida cristiana, hermano. No es la vida del mundo. Y hay hermanos difíciles de tratar, hay hermanos muy ofensivos y no se dan cuenta. Y bueno, y hay hermanos muy sensibles, ¿verdad? Que se ofenden por todo. ¿Se imaginan lo que es la iglesia, hermanos? Bueno, pues aquí es lo que el Señor da, ¿verdad? No hay problema, dice el Señor. Te ofendieron, perdona. Ah, qué fácil. No, pues no es fácil, pero hay que obedecer al Señor. Hermanos, tengo 53 años predicando la palabra de Dios. Si me fijara yo en cosas que he recibido, ¿usted cree que iba a estar aquí? Yo he conocido muchos hermanos, conocí un pianista muy bueno, hermanos, que tocaba hermosamente el piano.
Me caía muy bien y me gustaba escucharlo cuando íbamos a una campaña, mientras llegaba el momento de empezar, hermanos, él estaba tocando unos himnos preciosos, la pura melodía, pero le ponía todo el sentido, ¿verdad? Y era, era de alta escuela para tocar el piano. Le ponía hasta los últimos, ¿verdad? Corcheas y todo lo que decía la música ahí en el himnario. Y pasados, hermanos, unos 35, 40 años, me reencontré con un grupito de hermanos de esos que lo conocimos y no volví a saber de él. Oye, si el hermano Dani, ¿qué fin tuvo? ¿Dónde está? Yo dije, muchos había preguntado, no, pues ya es pastor en una iglesia, está en tal parte. No, ya se jubiló. Pero este hermano que me van diciendo se fue al mundo. ¿Cómo que se fue al mundo? Sí. Dijo que el cristianismo era pura hipocresía. Santo Señor. No aguantó, ¿verdad?, las fricciones. No escuchó la voz del Señor para perdonar, pasar por alto las ofensas que le han de haber hecho, quizá alguna traición de una hermana muy bonita, ¿verdad? Era muy bien parecido, parecía un artista el hermano. Y me imagino, pues, una mujer a su altura, ¿verdad? También cómo debe haber estado. Y si esa mujer lo rechazó, hermanos, pues con eso tuvo. Por decir algo, no sé cuántos motivos tendría. Pero él se retiró, ¿verdad?, de la iglesia porque decía que eran puros hipócritas. No, hermanos, no. Hay que amar a los hermanos y perdonarles sus fallas que tienen y ayudarlos a crecer, ¿verdad? Decirles cuando están mal hasta donde aguanten y que lo reciban, ¿verdad? Hay hermanos que no, ellos siguen teniendo la razón. Pero esta es palabra de Dios, hermano, nos dice cómo vivir, cómo sobrellevarnos unos a los otros para estar en el camino del Señor y tener sus bendiciones siempre, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos al tercer y último punto. Protegidos contra la tibieza espiritual. Aquí está lo nuevo, el nuevo mensaje que nunca había predicado como un pecado, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos sabían que ser tibio es un pecado? Les cuento un chiste, los veo muy serios. Y no es para menos con lo que estamos tratando. Un circo de rancho llegó allá en aquellos años de mi adolescencia y traía un sketch, así le dicen a una escena de payasos. Y todavía me acuerdo, hermano, cuando uno está joven tiene la memoria, todo queda grabado, muy bien. Y un payaso, ¿verdad?, allá en la escena, según venía de un rancho, iba a rentar un cuarto en un hotel. Entonces llega y saluda y pide una habitación y dice, ¿cómo no? Dice, ahorita lo atiendo. Y ya el otro muy bien vestido, con traje y corbata, y saca un libro es para hacer las anotaciones. Su nombre, me llamo Churro Tibio. ¿Por qué? Es que mi mamá, dice, era de tierra caliente y mi padre de río frío y yo salí tibio. Por eso me pusieron Chorro Tibio, imagínense, bueno, la risión ahí de todos nosotros. Luego ya le anotó su nombre, dijo, ¿su mamá cómo se llama? ¿Para qué la quiere? Pues para sentarla aquí en el libro. ¿Y por qué no sienta la suya? Y así. ¿Y su papá? Ah, mi papá allá en el rancho Augusto, el caso de males es feliz. No, ¿cómo se llama su papá? Y pues nosotros a risa. De esas. Bueno, churro tibio, hermanos. ¿Cuántos churros tibios sabemos aquí? Ninguno, hermanos, porque aquí está el Señor. Bueno, vamos a leer, hermanos, por qué en Apocalipsis, del versículo 14 al 21.
3, 14 al 21. Fíjese cómo dice. Y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Cuál es el pecado, hermanos? Tibio. Persona que le van y le vienen. Porque, hermanos, si nosotros conocemos al Señor y somos conscientes de todo lo que ha hecho por nosotros y cómo nos bendice y tiene su cuidado para nosotros y nos perdona y nos bendice, contesta nuestras oraciones y venimos a darle gracias al templo, hermanos, y adorarle, y lo hacemos de mala gana, con el espíritu apagado, es pecado, hermano. Aquí lo está diciendo el Señor. Y el Señor no recibe esa clase de actitud. Dice, te vomitaré de mi boca, como algo que cae mal, como cuando usted come algo y le hace mal. Y no lo puede tener más y lo vomita. Así dice el Señor que hace con los tibios. Y bueno, yo sabía esto, lo había leído, y pues procuraba, hermanos, por eso nosotros cambiamos el sistema de alabanza. Mi trasfondo espiritual viene de una iglesia muy conservadora, muy seria, que no había, hermanos, instrumentos musicales, porque eran cosas del mundo. ¿Cuál guitarra? Con esa tocan los borrachos. Y aquí, hermanos, las cosas de Dios son sagradas, son santas. Aquí nomás la voz. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia con mis propios ojos, con mi propio criterio, pues encontré, hermanos, que Dios quiere alabanza. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabarle con pandero, alabarle con danza. Y hubo hermanos, una época en que esto se enfatizó mucho. Y yo vi cuánta gente, hermanos, que estaba apagada. Iba a los cultos donde danzaban y vi hombres de negocio, industriales, danzando, hermanos, al Señor. Cristianos, ¿verdad? Y que venían precisamente de iglesias muy conservadoras también. Pero como si los tuvieran amarrados, querían dar, hermanos, rienda suelta a su espíritu para adorar al Señor de todas las formas que la Biblia dice. Entonces el Señor está diciéndonos aquí, hermanos, que Él no quiere los tibios. Él quiere que usted sea ferviente en espíritu. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de ser fervientes en espíritu. La Biblia dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Las cosas para Dios deben hacerse, hermanos, de buena gana, con fervor espiritual, con gozo. Y si estamos apagados del Señor, hermanos, ¿te ofende? Si venimos a cantar con una voz arrastrada. Si venimos, hermanos, nomás nos levantamos y nos venimos, ¿verdad? Ni nos peinamos, ¿para qué? Eso es pecado. Entonces, hermanos, el Señor, y aquí está la razón, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando. Y aquí es donde quiero hablarles, hermanos, acerca de esta iglesia de los Colosenses. Y vamos a ver 3 citas en Colosenses. La primera de ella 2:1. Yo quiero que tome nota
ponga mucha atención a lo que dice aquí Colosenses 2:1, que menciona precisamente la iglesia de la Odisea, donde leímos en Apocalipsis. Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en donde la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Había gente nueva en la iglesia, se habían convertido y el apóstol Pablo tenía carga. Pero aquí note, subraye, que también menciona la iglesia de los que están en la Odisea. Y más adelante en 4:13 vamos a ver, aquí mismo 4:13 dice: porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y vamos a ver, hermanos, el verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aquí, hermanos, hay una carta perdida que no está en el Nuevo Testamento, y es la carta de los laodicenses, de la iglesia de la Odisea, que San Pablo les escribe. Y les dice que la lean los de los colosenses también, que intercambien las cartas. Y se le llama la carta perdida, a la Odisea. Pero seguramente, hermanos, los que compaginaron la Biblia con el canon de las Escrituras, vieron que eran los escritos muy semejantes, muy repetitivos, y mejor decidieron eliminarla. Puede ser una razón. No, ningún historiador lo dice que así fue, pero se deduce fácilmente por lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era, hermanos, la iglesia de la Odisea? Bueno, vamos, aquí nos da más luz en Apocalipsis 3. Dice así: por tanto, yo aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, la economía de la Odisea era industria textil, hacían telas, y también había una fuente de una agua muy privilegiada que hacían gotas para los ojos. Por eso el Señor les llama la atención y dicen que compre, ¿verdad? No tenían que comprarlo, lo producían ellos, abundaban. Pero ponte esa agua que estás vendiendo para todo el mundo en tus ojos para que veas tu realidad, ¿verdad? Y hermanos, la realidad es que ellos tenían muy buena economía, era clase pudiente, eran ricos. Conocí un hermano, fue mi maestro, hermano Gamaliel Hernández, que decía: hermano, yo le tengo mucho desconfianza a los hermanos ricos, porque dan unos reveses que no los espera. Ellos, hermanos, son autosuficientes y les gusta tener el control en todo, y quieren tener el control en la iglesia también, y quieren controlar las vidas de cuánto le rodean y de los pastores también. Entonces dice: yo, para mí, mis respetos, yo le rehuigo a la gente rica, no la quiero en la iglesia. Qué curioso. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque no sean ricos, hay hermanos, un afán de tener el control. Y esta gente, cuando decías: porque yo soy rico y no tengo necesidad de nada,
estaban diciendo, en otras palabras, yo tengo el control ya y me ha gustado tenerlo siempre y pienso seguirlo teniendo. Dice el Señor, aquí en lo espiritual delante de mí eso no vale. Tú delante de mí no eres más que un pobre, ciego y desventurado. Me acordé ahorita, hermano, de un hermano que era alcohólico y lo empecé a evangelizar porque su esposa era cristiana. Y este hermano, cuando yo lo buscaba y lo procuraba y le regalaba libros, lloraba por él, una vez me dijo, estaba medio engranado, tomaba todavía. Dice, oiga, don Aciano, así ya a medios chiles, yo quiero que me diga la verdad. Sí, ¿qué verdad? Yo a ver de la Biblia. No, dice, ¿qué ve usted en mí? No, Martín, pues, ¿qué voy a ver? Pues un hombre. No, la neta. ¿Qué ve en mí? Pues no sabría decirte. No, mire, se lo digo por esto. Usted ya nos conocemos de un tiempo acá y usted me procura mucho. Yo lo veo que se preocupa por mí. Entonces yo pienso esto, si este hermano se preocupa tanto por mí es porque yo soy valioso. ¿Pero por qué soy valioso? ¿Qué me ve? ¿Qué potencial está considerando? No, Martín, le digo, yo no veo en ti más que un pobre, perdido, que si no acepta al Señor se pierde, se va al infierno por toda la eternidad. Por eso me preocupas. Y hermano, gloria a Dios, se convirtió. No conmigo, él se fue a Estados Unidos y cuando vino regresó predicando la palabra de Dios. Bueno, uno siembra y otro cosecha. Pero, hermanos, el Señor así nos ve y dice, no eres más que un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Espiritualmente la imagen que el Señor miraba en esta iglesia. Y dice, te aconsejo que compres vestiduras blancas, ¿verdad? Que de mí compres vestiduras blancas, que son buenas obras para vestirte. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y si quieres ser verdaderamente rico, que de mí compres oro refinado. Hermano, la verdadera riqueza que podemos tener y que Dios acepta es la riqueza del Señor. Todo el que, cuando tenemos a Cristo, hermano, somos ricos. Y si no tenemos a Cristo, por muchos millones que tenga, es pobre espiritualmente. ¿De qué le sirve? Todo lo va a perder. Nomás se muere y se pierde el control de todo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la palabra de Dios, hermano. Al que es tibio, arrepiéntase. Y póngase las pilas, hermanos, para que tenga ánimo de alabar al Señor. Porque no me está ofendiendo a mí ni a los de la alabanza, está ofendiendo directamente al Señor, a quien se le dedica, hermanos, nuestra alabanza y oración. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comunión con el Señor. Al que venciere la tibieza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice finalmente, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que, hermanos, después de este mensaje, no lo olvide, acuérdese que delante del Señor no cabe la tibieza de espíritu. Hay que ser fervientes, hermano, hay que ponernos las pilas. Y bueno, por eso tenemos instrumentos muy ruidosos, nomás les suben, hermanos, y
Las puras ondas sonoras a veces yo siento que nos traen ¿verdad? En el aire, de que se estremece aquí, tiembla, hermanos, a veces. Pero así debe ser, hermanos, con nuestro espíritu ferviente. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermanos, dispuestos a pedirle al Señor perdón por nuestra tibieza espiritual? A ver, vamos a orar y decirle, Señor, perdóname mi tibieza. No quiero ser tibio, Señor, quiero ser ferviente en espíritu. ¿Cuántos hay que dicen, Señor, ayúdame para ser ferviente? Amén. Dios los bendiga, hermano. ¿Cuántos dicen, yo quiero seguir igual de tibio? No, hermano, nadie. ¿Verdad? Nadie. Dios no libre, ¿verdad? Porque los tibios los vomitará de su boca. Lo dice la palabra de Dios. Y hermanos, yo desde hace muchos años leí esto, que yo no quiero ser tibio. Yo quiero ser ferviente en espíritu, andar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos llama a ser fervientes en espíritu cuando servimos al Señor. Dijo el Señor a la samaritana, los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, hermanos, a Dios. Hay dos maneras de interpretarlo. La Biblia, cuando estaban aquella grupo de hermanos que no tenían instrumentos ni nada, pues hermanos, se interpretaba, ¿verdad?, que la adoración es en espíritu, no con instrumentos, pero en verdad. ¿Qué quiere decir? Adorar a Dios en verdad conforme a la palabra de Dios. Y si hablamos de adoración, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? A los salmos. Los salmos son los cánticos de oración y ahí es donde nos instruye a que nosotros adoremos a Dios con todo lo que respira. Todo lo que respira alabe al Señor. ¿Usted respira o ya no respira, está muerto? No, respiramos, pues hay que alabar a Dios, hermano. Todo lo que respira. Y el Salmo 150 es que menciona todos los instrumentos. Alabarle ¿verdad? Con todo, con pandero y todo, y ahí incluye la danza también, hermanos, para ser ferviente delante del Señor, pero de corazón, ¿verdad? No, porque es muy fácil hacerlo artificialmente y es más ofensa al Señor. O sea, hacerlo sin sentir, ¿verdad? Si el Señor dice, pues, que danzar, pues, yo voy a danzar aquí aunque no me salga, que me vean que me estoy moviendo. Ay, qué hermano tan ferviente, mira cómo le danza al Señor. Pero si mi corazón no está con esta danza, hermanos, también al Señor le cae mal, porque Él conoce, hermanos, el corazón también, ¿verdad? Y yo he conocido hermanos que fueron muy fervientes y ya no están. ¿Por qué se los llevó el Señor, hermanos? Porque vino juicio a sus vidas. Porque no eran sinceros. Aún si grita mucho, aleluya, gloria a Dios. Pero si no lo hace de corazón, hermanos, es ofensa para Dios. No, si las cosas de Dios, hermanos, son delicadas y hay que andar con cuidado, ¿verdad? Y meditar muy bien lo que hacemos, que salga del corazón, poquito, mucho, pero de corazón. Porque artificialmente, por los musulmanes, hermanos, la oración, dicen que repiten mucho y ellos son muy metódicos para orar. Llega la hora, 3 veces oran al día, y llega la hora y a hacer su ritual, porque llegó la hora de orar. Bueno, y tienen que hacer cierto número de oraciones, repetir oraciones escritas, y pagan porque las hagan. Y cuando se inventaron las grabadoras, hermanos, se les resolvió el problema, ponían la grabadora a orar. ¿Usted cree que Dios va a oír eso? Bueno, no los oye porque tienen Dios falso. Pero nuestro Dios, hermanos, no escucha las oraciones de una grabadora, porque podemos grabarlo nosotros y bueno, llegó el tiempo, voy a orar al Señor y ponga su grabadora, eso no vale. El Señor quiere su corazón, que lo haga, que salga de nuestro corazón, hermano. Sí, es lo que vale. Y Dios nos bendice y no nos juzga, porque aquí está diciendo también,
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y celoso, hermanos, no es andar fijándose si alguien le mira a la mujer o no. Celoso aquí es de las cosas de Dios, ¿verdad? Y aquí, hermanos, yo veo celo en algunos hermanos, se arreglan muy bien para venir al templo, diferente que como andan, porque tienen celo de las cosas de Dios, se ve. Y darle importancia, son muy puntuales los hermanos porque tienen celo de las cosas de Dios, ¿verdad? Llegan a tiempo y aún antes para servir al Señor, hermanos. Este es el celo a que se refiere. Y el Señor quiere que seamos celosos de Él, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos como el único Dios, la única fuente de bendición. Quiere que tengamos ese celo, porque si somos tibios, hermanos, nos vomita de su boca. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga celosos. Hermanos, concluyo este mensaje con un aviso, para el día 18, viernes 18, tenemos una velada de oración aquí. Oramos antes de este mes para protegernos de tanta cosa mala que ha pasado. Y pasan siempre en este mes, porque el diablo trabaja mucho, muy duro, la brujería, el ocultismo, hermanos, se mueve mucho en este mes. Y nosotros estamos agarrados del Señor y protegidos. Y ya oramos antes de que el mes empezara, pero ahora vamos, el día 18, le damos otro entre de oración. Aquí hay lugar en 3 horas, hermano, usted puede orar hasta que quede ahí tirado de tanto orar. No le hace. No va a llegar a ese extremo, pero es una exageración. Pero hay libertad para orar al Señor, hermanos, para pedirle, para darle gracias, para interceder, acordarnos de todo, orar por los misioneros, orar por nuestra iglesia, por los hermanos, oren por el pastor, oren por mí, hermanos, para que traiga palabra de Dios ungida. Amén. Pues bueno, no se le olvide el 18 para que usted venga a orar, a ver cuánto celo tiene, vamos a ver, para que se acuerde de este mensaje. Y si anda tibio, pues ahí se va a ver también. Pero de mí no se cuide, ni se preocupe, ni se enoje conmigo. Cuídese del Señor, hermanos, porque Él dice que lo vomitaré de mi boca, por tibio, porque ni es frío ni caliente. El que está frío, hermanos, hay tiempo de calentarlo. Y quién sabe cómo calienta el Señor, hermanos. Los judiciales tienen una manera de calentar que no te la recomiendo. Cuando a alguien se les pone difícil, dice, vamos a darle una calentadita para que cante, para que diga la verdad. Y es una golpiza que le dan, hermano, que casi lo dejan muerto. Y muchos ni la calentadita aguantan. A las primeras cachetadas que les den, sueltan la sopa. Pero hermanos, aquí el Señor dice que no quiere tibios, quiere gente ferviente, quiere gente celosa que le sirva, dándole importancia, hermanos, a la obra de Dios, a la presencia del Señor y buscándole, leyendo su palabra. Este es el celo del Señor, como el Señor dijo, el celo de tu casa me consume. El Señor nos dio el ejemplo, hermanos. No le importó que la casa de Dios, el templo, estuviera lleno de fariseos, de hipócritas, de vendedores allí. El Señor fue y dijo, el celo de tu casa me consume. A ver, fariseos, volteó las mesas de los cambistas, sacó los animales que tenían vendiendo adentro, porque dijo, mi casa de oración será llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y afuera lo sacó y nadie dijo nada. Cuando el Señor hizo eso, hermano. Porque se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuánto le consume a usted el celo del Señor por su casa, hermanos, por la iglesia? Vamos a verlo aquí para adelante y si no, ya está advertido por la palabra de Dios que si usted anda tibio, está pecando contra el Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te doy porque me has permitido terminar este mensaje, Señor. Dar a conocer tu palabra, Señor, como está escrita, Señor, y lo que tú quieres y lo que no te gusta y lo que exige, Señor, lo que pide a nosotros. Arrepentimiento, Señor, contra el pecado y el pecado de tibieza, Señor, principalmente, que yo nunca lo había considerado un pecado. Pero si tú lo dices, Señor, y te ofende, es porque es pecado. Y perdónanos, Señor, por aquellos tiempos que hemos estado fríos delante de ti, que hemos estado tibios, Señor, también. Oh Espíritu Santo, que traigas un nuevo fervor a nuestras vidas y lo hagamos, Señor, de corazón, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, toda oración, por lo que has hecho por nosotros, Señor, y por lo que tú eres, Señor, el Dios eterno, creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y, Señor, tú, a través de todas las edades, tú, Señor, vives. Tú existes, Señor, eternamente y por siempre. Y por eso te adoramos, Señor. Porque eres digno, Señor, de ser alabado por tu amor, por tu misericordia, Señor, para con toda la humanidad y principalmente con cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, siéntense un momento.